González, ¿cómo le va? Nicolás Minicini aquí, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Muy Sí, amable. nosotros acabamos de hacer el informe de coyuntura económica del primer semestre y es uno de los datos que reflejan. ¿Querías hablar sobre eso particularmente? Sí, el dato, más allá de que el informe es de los últimos 6 meses, el dato del desempleo es en el transcurso de la pandemia, o sea, de marzo a mayo. Sí, la realidad vos, no sé si te recordás que antes de la pandemia, casi cuando todo el país estaba aumentando la desocupación, acá siempre los índices eran positivos, es decir, que Sí, había es cierto. toma de empleo. Pero bueno, lamentablemente a raíz de la pandemia esto se revirtió completamente y hay muchos trabajadores suspendidos en lo que hace a la parte petrolera, hay muchos que han Ujú. llegado a acuerdos de desvinculación, Sí, también en el rubro petrolero, y bueno, y después hay mucho local comercial que ha cerrado, hay un poco de todo, y esto es lo que está indicando estas cifras, y hay que tener en cuenta que a su vez hay un decreto nacional respecto a la imposibilidad de despedir personal, ¿no es cierto? claro. O sea que en este contexto, a pesar de eso, ha caído muchísimo el empleo. Así que sí, coincido con vos, es muy preocupante. Ujú. La gran mayoría entonces quizás se deben a personas que llegaron a un acuerdo. Usted decía, bueno, Sí, muchas sí. empresas que llegaron a un acuerdo con sus empleados justamente, pagándole más indemnización y demás. La mayoría pasa por ese lado. Sí, porque legalmente no se puede. O bien Ujú. empresas que han llegado a su finalización. Vos ten Sí. en cuenta que otro de los informes que nosotros hicimos hace unos meses estaba referido a la cantidad de locales comerciales cerrados y nos daba que había aumentado, se había duplicado Ujú. prácticamente. Antes de la pandemia había alrededor de 300 locales en Neuquén y creo que fines de mayo hicimos el último sondeo de locales cerrados, eran de cerca de 600, o sea, 500 y pico. Quiere decir que, y ahí también, por mínima cantidad de empleados que tuvieran esos locales, porque normalmente se trata de locales comerciales no muy grandes, eso suma también, ¿no? Ujú, ujú. A ver, ¿logró reactivarse algo? ¿El consumo, el comercio en estas últimas semanas? ¿O seguimos todavía en baja? No, mira, es muy dispar y el informe es bastante tedioso porque son como 16 hojas, Ujú. pero el informe lo refleja. Acá fue una actividad muy mala de todos los sectores en los meses de marzo, abril y mayo prácticamente, desde venta de cemento, patentamiento de automotores, venta de vehículos, ventas en general del comercio, casi todo fue malo excepto los supermercados, las actividades esenciales, ¿no es cierto? Sí, En junio y julio se ve algún tipo de reactivación en determinados sectores. Por ejemplo, lo que es indumentaria y calzado sigue mal, ¿no? Eso no se ha reactivado y claro. queda bien claro. Sí, Pero sí. lo que es, por ejemplo, venta de vehículos, tuvo su repunte en Ajá. junio. Sí, y lo que ocurre es que a su vez hay por ahí algunas disponibilidades de dinero y el tema del dólar a un valor tan distante entre el oficial o sea, varios valores de dólar, ¿va? Hace que también la gente se dedique, si tiene algún excedente, Sí. a la compra, por ejemplo, de vehículos, de materiales de construcción. Los corralones de construcción se han visto muy beneficiados en ese aspecto también, O sea, esto tintorería sería más o también. menos aquella persona que tenía algunos dólares guardados, que no sabe qué hacer, quizás solo los invierte en un vehículo o en materiales de la construcción. Y sí, si a vos te dicen que el Ujú. vehículo está cotizado en X cantidad de dólares a 77 pesos y vos tenés algún billete que te lo pueden pagar 130 y Claro, la ahí realidad está. es que ahí está un poco el Por eso el secreto del por repunte. qué. Ujú. Sí, por eso el repunte. Y después también, bueno, el que tiene alguna disponibilidad le quema el dinero en la mano también y entonces se está construyendo, empezó la construcción también. Pero bueno, te digo, son los sectores, hoy uno quiere hablar un poco de la parte positiva y ser optimista. La realidad es que la mayor cantidad de actividades está muy mal, empezando por el turismo, que afecta tanto en nuestra provincia, hotelería, que uno ve diariamente, lee en los periódicos cuál es la ocupación de los hoteles del 2%, una barbaridad, o lo que son agencias de turismo que no pueden vender ningún paquete de viajes.
gastronomía, que bueno, empezó a levantar un poquito, pero es muy dispar. Pero sí podemos decir que, a contrario de lo que pasaba en abril, mayo, algunas actividades están empezando a Ujú. repuntar. Bien, bien, eso es positivo. Sí. Con respecto al número de empleos perdidos, decíamos cerca de 9.000 personas que perdieron su puesto de trabajo. ¿Esto se compara con la crisis de allá del 2001? Sí, sí, es una crisis, yo creo que es similar, o sea, son distintas las causas. Ujú, sí, Acá hay que ver el tema del rebote que puede tener, porque el 2001 fue un problema estructural de la economía que hacía muy dificultoso salir. Acá fue un poco a raíz de la pandemia, que a su vez tenemos la incertidumbre cuánto se va a alargar, porque yo no te sabría contestar ujú, bien esta pregunta si vos me decís, mira, esto termina en el mes que viene, y yo me animo a hablar ya del futuro. claro, es Pero cierto, como la uno no ve incertidumbre. cuál es el fin de esto, sino, es más, todos estamos expectantes de que no nos vayan a cortar actividad económica. Vos viste que en algunas provincias se vuelve a fases de cierre de actividades. Sí, claro. En la situación que tenemos hoy las empresas sería letal, ¿no es cierto? Por suerte en Neuquén eso no ha ocurrido, estamos con un nivel de actividad importante, estamos con el nivel de actividad, me refiero a habilitado, ¿no? No es que estemos trabajando todo muy bien, pero por lo menos sí podemos trabajar. En otras partes del país no, acá hay más de un 90% de actividades que están habilitadas a trabajar, ¿no es cierto? Ujú. Así que eso es positivo. Si bien tenemos el tema del DNI que restringe la circulación, pero bueno, por otro lado, si uno analiza desde el punto de vista sanitario, estamos en el orden de los 100 casos diarios, y que eso preocupa muchísimo también, ¿no? Ujú, tal cual. Daniel González, muy amable como siempre, un placer. Pues gracias a ustedes, chao. Muchísimas gracias.